1, verso 29. Dice la palabra del Señor: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que nos das para poder meditar en tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos nuestra mente y nuestro corazón, y que todo lo que el día de hoy podamos meditar, lo podamos también poner en práctica, Señor. Guíanos el día de hoy a hacer tu voluntad y a escuchar, Señor, tu propósito para cada uno de nosotros en este día. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. Recordarán ustedes, hablamos sobre el Logos al principio. Vimos cómo el Logos es esa palabra de Dios que trae bendición, que trae poder, que trae sanidad a tu vida. Vimos luego el tema de Juan el Bautista, que se presenta, que tiene una identidad, y esa identidad no es una identidad dada por los padres, no es una identidad dada por su trabajo, no es una identidad que simplemente surgió, es una identidad que viene de estar en comunión con Dios. Y hoy día nos encontramos con las primeras palabras que dice Juan el Bautista directamente acerca de Jesús. Dice en el verso 29, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las primeras palabras, la primera presentación que hace Juan de Jesús son la presentación de aquel que viene para quitar el pecado del mundo. Así que lo más importante para Juan el Bautista es el pecado. La pregunta es: ¿qué tan grave es para ti el pecado? Nosotros no solemos ser muy específicos en el tema de pecados. No sé si te ha pasado que a veces estás orando y le dices: Señor, te pido por esto, te pido por aquello, necesito un carro, necesito una casa, necesito que mi esposa sea más consecuente, te pido también por mis hijos que son como yo, no sé qué hacer. Ay, por cierto, y si he pecado, perdóname. Si he pecado, si acaso por ahí un pecadillo, como que somos tan santitos que solo de cuando en cuando se nos va la mano. Como que somos tan santitos que no parece que pecáramos en realidad. Yo me acordaba, pensaba en esto y me acordaba de lo que alguna vez vi en Facebook. Está medio de moda está hoy en día. Una aplicación que han sacado, según la cual esta aplicación mira tu rostro y te etiqueta cuál sería tu edad aproximada. No sé si han visto esa aplicación. ¿Cuánto te pondría de edad esa aplicación? Ahora, yo me ponía a pensar en esa aplicación y en esa etiqueta. Imagínate que hoy día nos tomaran una foto y que en esa foto saliéramos todos, pero con una etiqueta donde estuvieran todos nuestros pecados. ¿Cómo saldría tu foto? Falta pantalla, pastor. ¿Cómo está tu vida espiritualmente? ¿Cómo estás en tu relación con Dios? A veces no nos damos cuenta del pecado que tenemos y que estamos cargando. Tienes que empezar a meditar en toda esa carga. De hecho, si tú ves en el texto bíblico, dice que hasta enojarte de mala manera es pecado. Dios dice, bueno, el libro de Efesios dice: airaos, es decir, enójense, pero no pequen. ¿Cuándo pecas? Cuando está esa ira en ti y no sé,
te crees Dragon Ball Z o qué sé yo y quieres lanzar toda esa ira contra tu enemigo. Quieres darle con toda tu furia. Quieres vengarte por esa persona. Eso es ya pecar. Estás ya en pecado cuando tú ya estás buscando la venganza. Peor aún, estás en pecado cuando esa ira se mantiene en tu corazón y recuerdas y como que la acaricias a esa ira y dices algún día va a haber, ya me he de desquitar, una de estas. Eso es pecado, bíblicamente. Mira lo que pasó a Caín. Mira, y ojo que cuando tú lees Génesis, la primera vez que se menciona pecado es cuando Caín ataca a su hermano. Antes de eso lo llama desobediencia, pero pecado como tal, dice el texto, es eso que hizo Caín contra su hermano. ¿Y qué es lo que hizo Caín contra su hermano? Usó toda su rabia para eliminar a este que le estaba estorbando. Así que cuando tú estás lleno de rabia, de ira, estás pecando. Dice la palabra del Señor que cuando tus ojos se te desvían con lascivia, no con lascivias, sino con lascivia, estás viendo a alguien, pero ya le desnudan algunos con la mirada, ahí tú estás pecando. No necesariamente has cometido un acto sexual, pero ya delante de Dios estás pecando. Es pecado. Dice la palabra del Señor que también dar falso testimonio es pecado. Y muchos de nosotros a veces cometemos ese fallo. Dice la palabra del Señor, ninguna palabra inmunda salga de tu boca. Y seguro que un par de veces se te habrá escapado alguna palabra. No la llamemos inmunda, pastor. Simplemente es un desahogo emocional a través de una palabra. Como alguna vez mencionábamos, estás tú queriendo construir algo, se te dio de constructor, dices voy a armar mi propio anaquel y entonces comienzas a armarlo y por ahí una mala plin sobre el dedo. Y entonces, ¿qué es lo que dices? Alabado sea el Señor. Seguro que no dices eso. Todo lo contrario. Ninguna palabra inmunda salga de tu boca. Y sin embargo, ¿cuántas veces decimos palabras inmundas? ¿Cuántas veces a compañeros les decimos palabras inmundas? Toda palabra grosera, toda palabra ofensiva puede ser esa palabra inmunda que tú estás diciendo. Tomamos el Facebook y ahí sí nos desplayamos con unas palabrotas, estamos pecando. Por eso venía el Cordero de Dios. Claro, es que nosotros pensamos que pecado solamente es matar a alguien. Pecado, pastor, pecado es lo que hizo Hitler. Yo no peco, yo no soy tan malo, soy santito. Bueno, no me salen las alas, pero ya casi. Pero mira tú que la palabra dice todo esto es pecado delante de Dios. Y si estás en pecado, no importa cuánto te justifiques a ti mismo, delante de Dios estás mal. Tú puedes decir todo lo que quieras. Te pongo un ejemplo. Suponte que tú le fallaste a tu pareja, le fuiste infiel a tu pareja. Y comienzas a autojustificarte, pero es que ella no me prepara bien la comida, es que ella no es cariñosa, es que pastor si le viera cuando sale de la cama. Por eso fue. ¿Qué estás haciendo tú? Te estás autojustificando, pero eso va a hacer que tu pareja te acepte y te perdone. No. Lo que necesitas es acercarte y corregir el error. Y a veces con Dios hacemos lo mismo. Le fallamos a Dios y creemos que con autojustificarnos ya estoy en paz, ya estoy libre, ya no hay problemas. No es así. Estamos cada vez que pecamos poniendo más y más condenación sobre nuestra propia vida. Que tú no sepas que hay condenación sobre tu vida no significa que no la haya. Estás
como dice la historia, ¿no? Con una espada de Damocles pendiendo sobre ti. Seguro algunos habrán oído, otros no, ¿no? La espada de Damocles. La historia, algunos ya la saben, para los que no saben les cuento, dice que Damocles era un cortesano que vivía en el palacio del rey y que era un hombre que le gustaba hablar mal del rey. Era, como decimos en la Biblia, murmurador, chismoso, criticón. Ese era Damocles. Y entonces, por esas cosas de la vida, el rey se enteró de todo lo que decía Damocles y le invitó a una cena. Ven, le dijo Damocles, te quiero invitar a una comida. Le invitó a la comida, puso ahí un gran banquete y le dijo, ¿qué puedo comer, rey? Le dijo Damocles. Y el rey le decía, todo lo que tú quieras, de todo lo que hay sobre la mesa, come, es todo para ti. Así que Damocles comenzó a comer ese rato, pero parecía competencia de comidas ese rato. Cuando ya acabó de comer y ya no daba más, le dijo el rey, ¿estás satisfecho? Damocles le dijo, sí, ahora yo te pido que mires sobre tu cabeza. Miró sobre su cabeza y vio una espada que estaba pendiendo justo sobre su cuello. Y lo único que le sostenía era un hilo. Si en algún momento durante esa comida ese hilo se rompía, Damocles moría. El sentido de tener la espada de Damocles sobre uno significa que aunque no te des cuenta, hay algo que está pendiendo sobre ti. Hay un juicio de Dios que está sobre ti. Te des o no te des cuenta. Puedes estar disfrutando de la vida, pero a lo loco. Como algún rato decía un chico, ¿no? Estábamos hablando y me decía, no, pero es que eso de Dios no me va a mí. Yo quiero disfrutar la vida, pastor. Como Damocles. Disfruta, pero hay un juicio que está sobre ti pendiente. Y tarde o temprano tendrás que dar cuentas de todo lo que has hecho. Que te digas a ti mismo, pero no soy tan malo, no te justifica. Que digas, pero es que este mundo cruel me ha hecho así, no te justifica. Que digas, pero es que mis padres me criaron así, no te justifica. Tienes juicio sobre ti. ¿Qué vas a hacer con eso? Juan nos da la solución. Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quieres ser libre de ese pecado que está cargando sobre tu corazón? ¿Quieres ser libre de esa espada que está pendiendo sobre ti? El Cordero de Dios es el único que puede hacerlo. Jesucristo es el único que te libera de ese pecado. Para eso vino Jesús. No vino Jesús simplemente de paseo, de turismo, a ver cómo anda su gente. Jesucristo vino porque necesitábamos de Él. Aunque no nos diéramos cuenta, necesitamos de Él. Así que vino para que podamos ser liberados de esa condenación que pesaba sobre nosotros. Y si tú lees el verso 30, dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí Juan está haciendo una referencia a que Jesús es Dios. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque solo Dios te puede limpiar de pecado. Solo Dios puede hacer que tu vida sea transformada. Tú no puedes, yo no puedo. Yo me puedo esforzar, yo puedo proponerme, pero no puedo cambiar sin el poder de Dios. Solo el Creador sabe cómo restaurar su creación. No sé si te ha pasado ver a alguna persona que está por ahí con un carro, lo está arreglando, entre comillas lo está arreglando, pero lo está dañando más. ¿Quién es el que sabe arreglarlo? El que conoce, el que ha sido como el Creador. Asimismo Dios como Creador, solo Él sabe de qué pata cojeas. Solo Él sabe cómo puede ser restaurado. Hay veces en que nosotros nos quedamos simplemente pensando, soy así, no voy a cambiar, nadie me puede cambiar. Le estás quitando toda la gloria a Dios con esas palabras. Él puede cambiar.
Él puede transformar vidas. Él es el que restaura esos corazones destrozados. Puede ser que tuviste una infancia terrible. Puede ser que tuviste unos padres que dijiste algún momento, todo, pero yo no quiero saber nada de mis padres. Puede ser que haya pasado eso con tu vida. Y tú dices, pero a la final como que voy a ser igual que mis padres. ¿Qué pasa conmigo? Y te angustia eso. Déjame decirte, no son tus padres los que marcan tu futuro. Si estás en los caminos de Dios, es Dios el que marca tu futuro. No pongas ese pero. Es que mis padres, es que mi pasado. En cierta ocasión recibió un hermano, una persona que me pidió hablar con él. Acabó el culto y me pidió hablar con él. Dije, vamos, claro, hablemos. Y cuando hablamos, ni medio empezamos a hablar, se soltó a llorar. Y le decía, ¿qué pasa? Me decía, pastor, es que lo que pasa es que llevo bastantes años asistiendo a muchas iglesias. Y yo conozco bien lo que usted me dice. Pero ¿sabe qué? Yo he llegado a una conclusión. Yo tengo tanto pecado sobre mi vida que yo no creo que Dios me pueda perdonar. Pero aquí dice que Dios le puede perdonar. Es que no me puede perdonar. A veces nosotros le ponemos el pero a Dios. Es que no puedo ser perdonado por Dios. Déjale a Él decidir. Él puede perdonarte. Él puede restaurarte. Lo que tal vez no pudieron hacer tratamientos, terapias, talleres, consejerías, lo puede hacer Dios. Deja que Dios obre en tu vida. Es que ya he intentado todo, pastor. Deja ahora que Dios lo intente. Llega un momento en tu vida en que tienes que decir, Señor, ya lo hice todo, ahora hazlo tú. Que seas tú el que transforme mi vida. Solo Dios puede limpiar corazones. Por eso, Juan capítulo 1, verso 30 nos recuerda, ¿quién es Jesús? Es Dios. Él es el que restaura. Él es el que transforma. Pero es que, pastor, ya tengo tantos años. No se le enseña trucos nuevos. A perro viejo saben decir. Y entonces piensan, no, pues yo si yo tantos años pecando, ¿cómo voy a cambiar? Pues Dios puede hacerlo. Dios puede transformar vidas. Solamente tienes que dejar que Él obre en ti. Ese es el llamado, el clamor de Juan. Pero si sigo leyendo en el verso 31 me dice, y yo no le conocía. Antes de que sigamos, aclaremos un detalle acá. Si Juan era primo de Jesús, ¿cómo que no le conocía? La idea que está aquí planteando Juan es que yo en la carne le pude haber conocido. Humanamente pude haberle conocido, pero espiritualmente no sabía que era él. Para mí era mi primo, pero no sabía que mi primo era el Hijo de Dios. Eso es lo que está queriendo decir. Tú en el lugar menos esperado puedes encontrar a Dios. Y si no lo ves espiritualmente, no lo ves. Dios está ahí, al alcance, para obrar en tu vida. Pero si lo ves con los ojos de la carne, no lo ves. Ha habido veces en que nosotros nos quedamos solamente con lo que vemos y no queremos aceptar que Dios puede obrar por medio de esa persona. Yo recuerdo en cierta ocasión, no está por acá, el Manuelito, una persona que sabe venir a la iglesia, que tiene un pequeño problema de retraso, pero es una persona muy diligente, muy empeñosa. Y este Manuelito, en cierta ocasión, me acuerdo, nos reunimos a orar con un grupo de jóvenes. Yo le dije, Dios, yo quiero que tú me hables, yo necesito palabra tuya, estoy mal, me siento re mal, no aguanto más, estoy que ya colapso. Háblame, Señor. Cuando de repente viene el Manuelito, se me acerca y comienza a hablarme. Y al principio sí, Manuelito, sí. Manuelito, ¿qué dices? Comenzó a decir cosas que, a ver, ¿cómo así? Dios puede obrar por la persona que no te imaginas. Deja que Dios te hable. En una circunstancia que ni siquiera te imaginas, Dios está ahí metido, queriendo obrar en tu vida. Es que Dios no me puede estar hablando por este problema. ¿Cómo va a ser Dios tan malo que me mete en este problema? Pero es que Dios puede estar obrando por ahí. Hay veces en que tú le dices a Dios, no puedo, Señor, es que no puedo.
Y Dios te dice, sí puedes. Yo te quiero mostrar que sí puedes. Yo te he dado poder para hacerlo. Deja que Dios te guíe. Ya deja de estar peleando con Dios. Solamente te acercas a Dios de vez en cuando y otra vez me vuelvo al mundo. Ahorita sí, Señor, necesito de ti. Toma mi ser, Señor, y otra vez al mundo. Deja de estar en esos conflictos con Dios. Y que Dios empiece a transformar tu vida. Ahora sí, de verdad. Que Él sea el que restaura lo que hay en tu corazón. Hay todavía resentimientos aquí. Deja que Dios lo limpie. Si tú guardas resentimientos, como que no te dejan acercarte a Dios. Estoy con tanto resentimiento que no puedo escuchar que Dios me ama. Señor, seguro, yo no creo. Es que tanto daño que me han hecho. Perdona, saca todo eso de tu corazón y deja que Dios empiece a limpiar tu vida. Ese es el desafío, pero a veces no lo dejamos. Y dice luego el texto en el verso 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Los 4 evangelios dan este relato, pero Juan le añade un detallito, medio insignificante. Todos dicen que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en el día de su bautismo. Pero solo Juan aclara lo que dice al final del verso 32, y permaneció sobre él. Me está diciendo Juan que, bueno, algo que nosotros hemos visto en algunas ocasiones, tal vez habrás estado en alguna iglesia donde se ve personas que reciben el Espíritu y comienzan a hablar en lenguas. Pero ¿qué pasa? Como que reciben el Espíritu, hablan en lenguas y luego ya no se les oye más en lenguas. ¿Qué pasó? Como que vino y se fue. En el Antiguo Testamento eso era común. Venía el Espíritu sobre, por ejemplo, Gedeón, estaba con él y luego se iba. Como que venía y se iba el Espíritu. Pero Juan dice que sobre Jesús vino el Espíritu y permaneció sobre él. Ya no se fue. Ahora Jesús es el portador del Espíritu. Ahora Jesús es el que da su Espíritu. El Espíritu de Dios. Ahora mira algo que es acá importante aclarar. Tú puedes estar con todos los dones del Espíritu Santo y sin embargo vivir una vida que no agrada a Dios. Eso dice la palabra. Dice en 1 Corintios capítulo 13, verso 1, si yo hablara en lenguas, si yo trasladara montañas, si yo regalara todos mis bienes, ¿qué son esos? Dones de lenguas, dones de fe, dones de generosidad. Si yo tuviera todos esos dones y no tengo amor, no soy nada. Soy como un metal que retiñe, como un címbalo que retiñe. Es como estarle dando a un tubo, ahí estarle molestando. ¿Y qué hace? Después de una media hora de estar oyendo que alguien está golpeando un tubo, ¿qué pasa? Molesta, irrita. Ya pues, dice que una persona que tiene dones pero no tiene amor, llega un momento en que hasta irrita. ¿Por qué? Porque llega un momento en el cual tú dices, bueno, esta persona dice que tiene el Espíritu Santo, pero vean cuánto pecado que comete. En cierta ocasión estaba atendiendo una pareja, viene él no creyente, ella creyente, viene la chica que era creyente y me dice, estoy en los caminos del Señor, estoy en la alegría y en el gozo, todos los días yo le alabo al Señor en lenguas, aleluya, gloria a Dios. Y le pregunto a él cómo está. Dice, yo no quiero saber nada de Dios. ¿Cómo así? Véale cómo habla de Dios y se viera lo sinvergüenza que es. A ver, vamos con calma. Pero ¿qué pasa? No es tanto que tengas dones, lo importante es que tengas el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es amor. No estés pidiéndole, Señor, dame un nuevo don, pídele que te dé paciencia. No le estés pidiendo a Dios, dame un don más chévere, pídele que te dé gozo, pídele que te dé templanza, pídele que te dé dominio propio.
Eso trae más bendición. Si tú hablas en lenguas, la gente un poco te va a ver, ¿no? Y chévere, tiene al Espíritu, ¿no? Pero si no tienes paciencia y por la primera lanzas la primera cosa que encuentras a la mano, ¿qué van a decir? Ahí está el hermanito. Ahí está el gloria a Dios. Entonces, no estás dando un buen testimonio. Jesucristo era el que tenía el Espíritu Santo y compartía el Espíritu Santo. ¿Pero para qué? ¿Para hacer alarde de dones? No, para hacer transformación de vidas. ¿Cómo está tu vida en santidad? ¿Estás santificándote? Si te mides ahora a como eras hace 20 años en los caminos del Señor, ¿has cambiado? ¿Has mejorado? ¿O sigues con los mismos pecados? Si sigues con los mismos pecados, déjame decirte, tienes que arrepentirte ante Dios. Al que más se le da, más se le exige. 20 años de prédicas, te va a exigir bastante el Señor. ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Estás siendo de bendición para tu familia? ¿O sigues con las mismas mañas de cuando empezaste en los caminos del Señor? Y claro, a veces lastimosamente algunos creyentes no solo que siguen con las mismas mañas, aprendieron nuevas mañas ahora que son evangélicos. Ya sé cómo pecar y que a Dios no se enoje. Peco y me arrepiento ese ratito. Ya aprendí nueva maña. Pero a Dios no le gustan las mañas. Quiere un corazón transformado. Ya sé, voy a pecar y el domingo llevo una buena ofrenda. Esas mañas no le gustan a Dios. Quiere santidad. Eso es lo que busca. Y por eso tiene el Espíritu Santo. Y por eso te ofrece el Espíritu Santo. Para santificar tu vida. Y dice más adelante en el verso 33, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y en el verso final dice en el 34, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Solo el Hijo de Dios puede traer restauración a tu vida. Solo en Él puedes encontrar bendición y vida eterna. Pero, no nos volvamos religiosos. Un religioso es aquel que piensa que por mucho asistir a la iglesia ya tiene comprado el don de Dios. Un religioso es una persona que por mucho dar ofrendas piensa que ya lo tiene comprado a Dios. Un religioso es una persona que por andar sirviendo en la iglesia piensa ya lo tengo comprado a Dios. Ya Dios tiene que hacerme el favorcito que le pedí. Eso es un religioso. Un religioso es el que piensa que por mucho escuchar a Jesús Adrián Romero o a Marcos Witt ya puede pecar tranquilamente entre semana. Eso es un religioso. Un religioso es el que se pone la camiseta adicto a Jesús. Pero vayan a ver, más bien adicto a otras cosas resulta ser. Eso es un religioso. Y los religiosos son los que más palo les dio Jesús. ¿Cuáles eran? Los fariseos. Ellos eran religiosos y buenos religiosos. La mínima sabían cómo hacer. Cualquier detalle para ellos era, cuidado, cuidado, esa menta tiene que ser el 10%. Eran los fariseos. La mínima estaban ahí para ponerle el pero. Cualquier cosa, esa ropa no va. Esa ropa no es del Señor. Por cualquier cosa estaban ya reclamando. Cuidado, esa música no tiene un ritmito medio cha-cha-cha, eso no va con el Señor. Eso eran los religiosos. Cuidado, no, eso no, pastor. La hermana está vendiendo ahí en la puerta, a 20 metros de la puerta de la iglesia. Eso es hueva de ladrones, pastor. Estaban con la mínima los fariseos. Religiosos, pero su vida era puro pecado. ¿Cómo es tu vida? ¿Es santidad? ¿Es amor al prójimo? Si ves a alguien que está pasando mal, ¿lo ayudas? ¿Oras por él?
¿O está simplemente diciéndole tranquilo, yo oraré por usted? Ni sabe lo que me enteré, hermano. Eso es pecado. Estás entrando en pecado de murmuración. Y de hecho, al final de la Biblia, en Apocalipsis, dice que ha sido derribado. ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos. Así lo llama a Satanás. Así que cuando escuches a alguien que dice, ni sabe el hermano lo que está haciendo, esto y esto y esto, se da cuenta. ¿Qué tienes que decir? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque están dando en acusaciones. Ni siquiera sabe, pero por si acaso acusa. Eso solo lo hace Satanás. El acusador de nuestros hermanos ha sido echado fuera. Así que ten cuidado. Más bien deja que Dios empiece a limpiar tu vida de esos pecados. Codicia, ten cuidado. A veces nos dejamos llevar por eso. Y dice la palabra del Señor que en los postreros días, ¿cuándo será eso? Hoy en día. Se amontonarán falsos maestros. ¿A quiénes? A los que tengan comezón de oír. Y comienzan a decir, no, esta palabra está muy dura. Mejor escuchemos otro mensaje. Este está chévere. Este me dice que voy a recibir plata. Acá sí me gustó. Pastor, ¿por qué no predica más de prosperidad? Un poquito más de plata. Predique para que yo pueda sentirme que voy a ganar el loto, el pozo millonario. Algún rato se me preguntaron, pastor, ¿un hijo de Dios puede o no puede ganar el pozo millonario? Y si le oro y le pido a Dios que me dé el número por medio de un sueño, ¿me dará? ¿Sabe qué le va a decir en el sueño, mi hermano? Tuve que decirle. Va a ponerle un letrero que diga codicioso. ¿Qué va a hacer? Pecado. ¿Y cuántos lastimosamente se dejan arrastrar por ese tipo de pecados? Y por falsos maestros que les dicen lo que quieren oír. Dirán algunos, no, por eso yo no sé nomás de escuchar cualquier prédica. Mejor oigo los deportes. Todo lo que pongas por encima de Dios es ídolo. No solo el ídolo del astillero, por si acaso. Ese es uno de los ídolos. Todo lo que pongas por encima de Dios es ídolo. Hoy en día los falsos maestros no solo están en las iglesias. Hay talleres, conferencias que te hacen pensar que por hacer las cosas de esta manera te vas a volver rico. ¿Qué es eso? Codicia. Están alentando tu codicia. Cuando lo que nos dice la palabra es que yo debo aprender a vivir quieta y reposadamente, contentamiento, con lo que Dios me da, gracias Señor. Y si me quieres dar más, gloria a Dios. Si me quieres hacer pasar por una prueba, a ti sea la gloria, Señor. Contentamiento. Sea vivir en abundancia, dice Pablo, y sé vivir en pobreza. En todo y por todo estoy enseñado. Así que ten cuidado con falsos maestros que lo que enseñan es codicia. Más bien, vuélvete al Señor y dile, quita de mí, Señor, estos pecados. La codicia que hay en mi corazón, quítala, Señor. La murmuración que siempre está en mis labios, Señor, quítala o córtame la lengua, Señor, pero reprende ese espíritu de mala lengua, Padre. Y algunos dirán, es que el problema no es de ese pastor, el problema es del chismógrafo de hoy en día, el Facebook. Pues córtalo, si te está haciendo que te vuelvas más pecador. Si atenta con tu chismosería, córtalo. Dios es el que te puede ayudar a quitar de tu corazón toda rabia, toda amargura, todo resentimiento que puedas tener. No importa que sea justificable. En cierta ocasión me dijeron eso. Estaba en una consejería y me lanza todo el problema, ¿no? Primero me dijo, es que yo tengo rabia, pastor. Siento mal, pastor. Digo, ¿qué pasó? Me comienza a contar todo lo que le han hecho, ¿no? ¿Tengo o no tengo razón, pastor? ¿Tengo o no tengo razón? El tema no es si tienes o no tienes razón. El tema es que estás guardando en tu corazón resentimiento.
Y eso te va a hacer daño a ti mismo. Primero, problemas de salud. Por el resentimiento, uno se amarga, uno termina peor. Por andar resentido pensando, pero es que algún día va a haber. Te estás llenando el corazón de rabia, amargura. Y eso te daña. Segundo, un amargado no suele ser muy agradable tenerlo de amigo. ¿Por qué? Porque siempre habla con amargura. Tú le dices, qué chévere que esté este día. Chévere día. Qué bonito cómo vi a los hermanos de la iglesia. Hipócritas estos. Esa es una persona amargada. Todo le ve el pero, todo le ve lo malo. ¿Por qué? Porque en su corazón hay amargura. Y Dios quiere que quites eso de tu corazón. Y por eso vino el Cordero de Dios, para quitar ese pecado de tu corazón. Quitar ese pecado de mentira, de andar mintiendo. Hasta por si acaso mienten algunos. ¿Te vas al centro? No. Después se quedan pensando, ¿pero por qué mentí? Ay. Ya te has vuelto tan mentiroso que como que decir la verdad ya no sabes. Algunos mienten una cosa y para poder sostener esa mentira tienen que mentir otra vez y otra vez y otra vez. Y aguántate, ¿qué le dije la última vez? ¿Cuál era la mentira que le dije? Diario de mentiras tienen que llevar algunos, con tanta mentira. Dios te quiere limpiar de todo eso. Por eso decía Jesús que tu sí sea sí y que tu no sea no. Que no andes simplemente hablando mentiras. Que la gente tenga que decirte, pero seguro, pero en serio, a ver, jure. ¿Por qué te dicen eso? Porque ya no eres confiable. Has sido tan mentiroso que ya no te creen. Ahora sí, pero verá. ¿En serio? Sí, le prometo. Sí, por esta. Por su Madre Santa. No soy confiable y por eso tengo que andar con esas cosas. Dios quiere limpiar esos pecados de tu vida. Por eso vino el Cordero de Dios. Por eso Dios mismo tenía que hacer la limpieza. Hay manchas que ni el mejor quitamanchas quita. Y una de esas es el pecado. Solo Dios puede limpiar ese corazón. ¿Cómo está tu corazón ahora? Es el momento de empezar a limpiarlo. Es el momento de decirle, Dios, quita todo pecado de mi vida. Es el momento de empezar a vivir para Dios y dejar de vivir un pie en la iglesia y otro pie en el pecado. Un día haciendo el bien para Dios y el otro día haciendo todo tipo de pecados. Pero es que se compensan, pastor. Yo tengo mis 10 pecaditos por acá, pero por eso es que estoy haciendo 10 servicios en la iglesia. No se compensan. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ojalá fueras frío o caliente. Un chico alguna vez me dijo, por eso es que me volví al pecado, pastor, para ser frío. Pero ¿cuál es el sentido de ese texto? Que si eres frío, para empezar a evangelizarte, pues. Porque nunca has conocido de Dios. Y si eres caliente, pues ahora sí empieza a compartir de Cristo. Ese es el desafío. ¿Cuánta gente necesitando de Dios y tú todavía peleando con tus pecados? Así que empecemos a ver este desafío de la palabra de Dios. Un desafío para empezar a buscar la palabra, para empezar a cambiar nuestra vida de pecado. Un corazón renovado, restaurado, transformado, listo para predicar a otros. Que cuando te vean realmente digan, oiga, usted sí que le ha cambiado eso de la religión. Entonces no eras así. Si usted era el que se ponía las bielas. Oiga, usted está toda la semana limpio. ¿Qué le pasó? Si usted el miércoles ya estaba en las últimas. ¿Qué le pasó? Dios está haciendo una obra en mi vida. Oiga, pero si usted andaba con 3 y ahora solo con su esposa. Dios está haciendo un cambio en mi vida.
Eso es lo que tiene que haber. Pero en cambio a veces los creyentes damos mal testimonio. Creyente pecando, la gente lo mira y dice, por eso no me hago cristiano. Yo sé, él tendrá que dar cuentas a Dios, porque eso no es excusa. Pero que tú no te vuelvas ese pretexto para que esa persona no se acerque a Dios. Empieza a transformar tu vida. Hoy mismo, ora y pídele, Dios, este pecado quiero limpiar de mi vida. Todo lo que no está bien en mí, quiero sacarlo. Que ese sea tu desafío del día de hoy. Vamos a ponernos de pie para orar.